Bueno, hola, espero que se encuentren muy bien. Este video es para terminar de estudiar la parte sobre teoremas de límites de variables aleatorias que hemos estado estudiando. Y en particular nos vamos a estar enfocando en un teorema que se llama el teorema de límite central, que es uno de los grandes aportes que hace la probabilidad a muchísimas áreas de mate y fuera de mate. ¿Ok? Ahora, en una versión sumamente simplificada, lo que dice este teorema es que cuando uno realiza un experimento y uno toma diversas muestras de los resultados que tiene ese experimento, si es que uno toma un número suficientemente grande de muestras, entonces la estandarización del promedio de esas muestras que uno tomó van a seguir una distribución acumulada aproximadamente normal, ¿verdad? Y eso es lo que me dice el teorema a grandes rasgos. Ahora, eso inicialmente, ¿verdad? Podría parecer como que no es tan útil, pero realmente sí es demasiado útil. Primero por unas razones que voy a mencionar más abajo, pero en particular eso lo que nos dice es que para muchísimos experimentos, o sea, hay unas condiciones para poder aplicar el teorema, pero no son tan restrictivas, entonces sí aplica a muchísimos fenómenos y experimentos que uno estudia en el mundo real. Pero lo que nos dice es que hay una distribución normal escondida en la gran cantidad de experimentos y de fenómenos que uno estudia. Entonces, y eso es algo como muy interesante de la naturaleza, que básicamente casi que no importa lo que hagamos, ¿verdad? Bueno, bajo ciertas condiciones otras, pero no importa lo que hagamos, siempre va a haber como una distribución normal ahí escondida, ¿verdad? Y bueno, el asterisco, bueno, la nota a pie de página es esa, que hay unas condiciones sobre el tipo de muestra que uno tiene que trabajar, pero bueno, es eso. Entonces, en particular, ¿para qué es que nos sirve eso? ¿O por qué es que esto es importante? Lo que pasa es que cuando uno está estudiando un cierto fenómeno, ¿verdad? No siempre uno va a poder conocer la distribución acumulada precisa que siguen las variables aleatorias que nos interesa estudiar para ese fenómeno. Entonces, eso es algo usual, ¿verdad? La naturaleza es complicada y cuando ustedes comienzan a medir cosas, digamos, propiedades que les interesan de los resultados y cuestiones así, eso les va a definir unas variables aleatorias, pero esas variables pueden ser o muy complicadas o pueden ser que nunca conozcamos qué distribución siguen, ¿verdad? La distribución exacta. O podría ser de que sí conozcamos la distribución, pero tal vez es algo así demasiado complicado. Entonces, por eso es que muchas veces no es viable trabajar con las distribuciones precisas que tienen las variables que sí nos interesan. Y eso nos lleva a una pregunta. Si es que ocupáramos estimar algunas probabilidades y no conocemos cosas tan básicas como las distribuciones que siguen esas variables que nos interesan, entonces, ¿cómo es que podemos estimar esas probabilidades? Bueno, para eso es que está el teorema del límite central. ¿Qué es lo que nos dice es eso? Que cuando estandarizamos los promedios de las muestras que nosotros tomamos, ellas sí van a seguir una distribución que ya conocemos, que es la distribución normal. Y en particular, bueno, una distribución realmente es aproximadamente normal, pero en particular eso lo que nos permite es usar las fórmulas que conocemos para distribuciones normales, para poder estimar probabilidades, esperanzas y cuestiones así, digamos. Entonces es un teorema sumamente útil, porque a pesar de que tengamos variables con las que no podemos trabajar, las estandarizamos, primero sacamos su promedio, luego las estandarizamos y eso nos va a dar unas nuevas variables con las que sí podemos trabajar, básicamente. Ahora, esto nos permite estimar ciertas probabilidades que están relacionadas a las variables originales, a pesar de que ni siquiera conozcamos cosas tan básicas como las distribuciones de las variables con las que estamos trabajando. Entonces, eso es algo demasiado fuerte, ¿verdad? Es un teorema sumamente importante. Y bueno, y como les dije, digamos, aquí de último, eso lo que nos dice también es que muchos fenómenos del mundo real hay siempre casi siempre hay una distribución normal oculta por detrás de las cosas que están pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es que es un tema sumamente importante, interesante y que se puede aplicar para muchos problemas. Bueno, para poder enunciar el tema tenemos que hablar de estandarizaciones de variables aleatorias. Entonces, digamos que tenemos una variable aleatoria x, ¿verdad? Que va de un espacio muestral a los números reales, como siempre. Y bueno, supongamos que la esperanza y la varianza de esa variable son finitas, ¿ok? O sea que existen, que todas las sumas integrales convergen, ¿verdad? Respectivamente. Y bueno, le vamos a llamar como siempre mu a la esperanza y sigma al cuadrado a la varianza. Y vamos a suponer también que la varianza es estrictamente positiva.
O sea que no va a cero, básicamente. Entonces, la estandarización de la variable x es una nueva variable que uno le asocia. ¿Qué es esta? La variable estandarizada x techo es simplemente esto que está aquí. Que bueno, ya es algo que hemos usado para la estandarización de una variable normal, ¿verdad? Pero bueno, en general se hace así. No importa lo que sea x, la estandarización en x techo es esto, es x menos la esperanza dividido entre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces sería esto. Reemplazando mu por la esperanza y sigma por la desviación estándar. Entonces sería esto, x menos mu entre sigma. Y esa es la estandarización de una variable aleatoria x cualquiera. En particular, esta variable x techo cumple que su esperanza siempre va a ser 0 y su varianza siempre es 1. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos propiedades básicas de esta variable. Y bueno, para comenzar hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos aquí, como estuvimos trabajando en la clase pasada, una sucesión de variables aleatorias y d, ¿verdad? Una colección infinita de variables, x1, x2, x3, x4, así infinitamente, que son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, ya por una observación que dimos en la clase pasada, nosotros sabemos que todas ellas tienen la misma esperanza y la misma varianza. Entonces vamos a ponerle mu a la esperanza que comparten todas ellas, ¿verdad? Que es igual para todas. Y vamos a ponerle sigma al cuadrado a la varianza de todas ellas, nada más, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar, ¿verdad? Para cada n, que es un entero positivo, esta variable que era el enésimo promediante que trabajamos en la clase pasada. Y otra vez, esto nos define una variable aleatoria. Entonces, calculemos cuál sería la estandarización del enésimo promediante de esa sucesión. ¿Ok? O sea, vamos a estandarizar esta variable que está aquí. Bueno, para hacer eso, ¿verdad? Como dijimos, la estandarización es simplemente ponerle techo a la variable con la que estamos trabajando, ¿verdad? Que era esta, entonces le pongo un techo. Y eso es por definición. Era la variable original, ¿verdad? Menos la esperanza de esa variable, ¿ok? Que lo voy a escribir así. Entre la desviación estándar de esa variable, que esa es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Solo tengo que tener cuidado de poner la varianza y la esperanza de la variable promediante, ¿verdad? No de las variables originales, sino esta. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular la estandarización del promediante, del enésimo promediante. Ahora, es esto, ahora nada más. Esta es la estandarización. Pero para dar una forma más explícita, calculemos cuáles son estas esperanza y esta desviación estándar, ¿verdad? Entonces, primero, ¿quién sería la esperanza de la variable aleatoria promediante? Bueno, ¿verdad? Aquí simplemente escribimos lo que vale esta variable por definición. La variable promediante es simplemente promediar las primeras n variables de la sucesión, ¿verdad? Y listo. Ahora, aquí por linealidad de la esperanza puedo sacar este 1 entre n, ¿verdad? Esto es un 1 entre n que está multiplicando a esa suma, entonces por linealidad, que es básicamente lo mismo de álgebra lineal, yo puedo sacar ese 1 entre n fuera de la esperanza, para que me quede lo siguiente. Y por linealidad puedo separar esta esperanza en una suma de esperanzas de cada una de las variables por separado. Entonces lo puedo separar así, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, otra vez, todas las esperanzas de x1, x2, x3, así, xn hasta x infinito, ¿verdad? Bueno, todos los infinitos x sub algo. Todos ellos recuerden que tenían misma esperanza y que le habíamos denotado a esa esperanza que ellas comparten como mu. Entonces, esto es simplemente mu más mu más mu más mu, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, aquí tengo mu n veces, entonces esto simplemente es 1 entre n por n veces mu. Y esto es simplemente mu, luego de simplificar eso. Entonces, en conclusión, la esperanza de la variable promediante, bueno, enésimo promediante es simplemente la esperanza de las variables originales, que era mu. ¿Ok? Entonces, listo, ya puedo reemplazar aquí en la fórmula mu, pero eso lo vamos a hacer después. Antes de eso, calculemos quién sería la varianza del enésimo promediante. Bueno, aquí simplemente usamos la definición, ¿verdad? La varianza, ¿verdad? Otra vez. La varianza, pero el promediante es x1 más xn, ¿verdad? Toda esta suma de variables hasta n promediadas. Entonces sería esto. Ahora,
aquí esto es una suma multiplicando a 1 entre n, ¿verdad? Ahora tenemos una propiedad de la varianza que, si se acuerdan, la varianza saca escalares al cuadrado. Cuando ustedes tienen la varianza de alfa veces, ¿verdad? Donde alfa es un número real por una variable, esto sale como alfa al cuadrado por la varianza de x. ¿Ok? Entonces, utilizando esta propiedad, sale el 1 entre n al cuadrado, que eso es un número real que está multiplicando todo eso, y queda la varianza de toda esta suma. ¿Ok? Queda esto así. Ahora, ¿qué puedo hacer con la varianza de esa suma? Bueno, aquí tengo una propiedad, ¿verdad? Si se acuerdan, hay una propiedad que me permite sacar sumas. La propiedad, bueno, para dos variables, lo que dice es que la varianza de x más y es igual que la varianza de x más la varianza de y más 2 veces la covarianza de x y y, ¿verdad? Si se acuerdan, era esto. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que nuestras variables son y d, ¿verdad? Y d significa en particular que todas son independientes. Como son independientes, entonces la covarianza de cualquier par de ellas vale 0. Entonces, en particular, este término siempre va a valer 0. Así que esto me va a quedar simplemente como la varianza de x más la varianza de y. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, en este caso que mis variables son independientes, aplicando esa propiedad varias veces, esa varianza se me va a separar como varianza de x1 más varianza de x2 más varianza de xn. ¿Ok? Y así es como me queda. Ahora, ¿qué más sucede? Yo sé cuánto es que valen las varianzas de las variables de la sucesión. Ya dijimos, ¿verdad? Aquí por inicio, que por una observación de la clase pasada, sabíamos que todas esas variables tienen misma varianza. Y yo a esa varianza que ellos tienen en común, ya le puse sigma al cuadrado. Entonces aquí simplemente tengo que reemplazar esas varianzas por qué valen, que es sigma al cuadrado. Cada una vale sigma al cuadrado. Entonces aquí es sigma al cuadrado más sigma al cuadrado, ¿verdad? Ahora, tenía n términos originalmente. Entonces esto es 1 entre n al cuadrado por n veces sigma al cuadrado. ¿Ok? Y cancelo un n de arriba y abajo y me queda que esto es 1 entre n por sigma al cuadrado. Entonces la varianza vale sigma al cuadrado entre n. ¿Ok? Ahora, una vez con todos esos datos, copiamos aquí la definición de la estandarización del n-décimo promediante. ¿Ok? Y nos queda entonces lo siguiente. La esperanza del promediante nos dio igual a la esperanza de las variables originales, que era mu. Y la varianza nos dio sigma entre n, ¿verdad? 1 entre n por sigma. Ahí está. Entonces, esta es otra forma de, bueno, o más bien, esta es la forma de escribir lo que vale la estandarización del enésimo promediante de una sucesión de variables y d. ¿Ok? Independientes y también que estén idénticamente distribuidas. Entonces, así es como se ve otra vez la estandarización del enésimo promediante de una sucesión de variables con esas propiedades. Y esto lo vamos a usar después. Entonces, esto tienen que saberlo. ¿Ok? Igual, bueno, solo es una formulilla, ¿verdad? Es simplemente cómo es que uno estandariza un enésimo promediante. Pero bueno, ahí está. Simplemente sale de la definición. Ahora sí, vamos con el teorema. El teorema serio. Entonces, aquí está. Bueno, como les dije, este es un súper teorema porque tiene un montón de aplicaciones. Pero vamos a leer el enunciado, que dice lo siguiente. Bueno, tenemos un espacio de probabilidad, como siempre lo tenemos, solo que aquí lo quise poner explícitamente ya. Y tenemos una sucesión de variables x1, x2, x3, etcétera, que son y d, ¿ok? Independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, por una observación, ¿verdad? Otra vez, todas estas variables x1, x2, x3 hasta infinito tienen la misma esperanza y la misma varianza. Entonces le vamos a dar un nombre a la esperanza que tienen todas ellas, que es mu, ¿verdad? Mu es la esperanza de cada una de esas variables, ¿ok? Que es la misma esperanza. Y le vamos a poner, como siempre, sigma al cuadrado a la varianza de todas ellas, ¿verdad? Y bueno, lo que sí vamos a suponer es que esas varianzas y esa esperanza existen. O sea, que las expresiones convergen. Y que la varianza es positiva, ¿ok? Porque vamos a dividir por la varianza implícitamente más abajo. Entonces tenemos lo siguiente.
Para cada n entero positivo, otra vez vamos a considerar al enésimo promediante x sub n barra, ¿verdad? Que es el promedio simplemente de las primeras n variables. Entonces, lo que me dice el teorema es esto. Es que el límite de las funciones de distribución acumulada de los promediantes, ¿ok? El límite cuando n va a infinito de estas funciones de distribución es igual a la función de distribución acumulada de una variable n de 0 a 1, que esto es una variable normal estándar. O sea que las funciones de distribución acumulada se van pareciendo cuando n va a infinito, se van pareciendo cada vez más a la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar. ¿Ok? Que lo importante que para una variable aleatoria normal estándar, que era esta, ¿verdad? Eso es simplemente notación para eso. Para esta ya tenemos un montón de fórmulas que conocemos, entonces la podemos usar para calcular esto, para aproximarlo y para diversas cosas. Incluso ya tenemos una tabla, ¿verdad? De la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar. Entonces podemos usar esa tabla para aproximar esto. Y gracias a ese teorema sabemos que si n es suficientemente grande, esto se va a hacer cada vez más parecido a la función de distribución acumulada de la variable normal estándar. ¿Ok? Y eso es lo que dice el teorema. Ahora, aquí hay otra forma de escribirlo, ¿verdad? Una forma equivalente, que es simplemente escribiendo lo que vale cada una de esas funciones, ¿verdad? Recuerden que las funciones de distribución acumulada son simplemente la probabilidad de que la variable que nos interesa sea menor o igual que un cierto lambda, ¿verdad? Eso es lo que vale la función de distribución acumulada. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema puesto en probabilidades es esto. Que el límite de n a infinito de las probabilidades de que el promediante, bueno, de que la estandarización del promediante sea menor o igual que lambda, es igual a la probabilidad de que una variable distribuida con una normal estándar sea menor o igual que lambda. ¿Ok? Ahora, en palabras y tal vez una versión que les va a ser bastante útil más adelante, bueno, es eso que dije, digamos que para n grande, la función de distribución acumulada del enésimo, bueno, de la estandarización del enésimo promediante se va haciendo cada vez más parecido a la función de distribución acumulada de una variable normal estándar n de 0 a 1. ¿Ok? O sea que cuando n es grande, el comportamiento de esta estandarización del promediante, que vale esto, ¿verdad? Según lo que hicimos en el ejemplo anterior, es aproximadamente el comportamiento de una variable normal estándar. O sea que esto se va a ir comportando cuando n va aumentando como una variable normal estándar. Ahora, eso bajo las hipótesis de nuestro teorema, pero es eso, ¿ok? Entonces eso, que cuando n es grande, la estandarización del enésimo promediante se va comportando o se va distribuyendo cada vez más como una variable normal estándar, ¿ok? Y ahí ya, bueno, ya usé como 3 formas o 4 formas diferentes de decir este teorema, pero básicamente todos son las mismas. En particular, una que vamos a estar usando mucho es esta, ¿verdad? Otra vez que el enésimo promediante, que vale esto, según el ejemplo que hicimos antes, se distribuye como una función, bueno, como una variable, perdón, normal estándar, ¿ok? Cuando n es grande. Entonces, esta es como la versión que nos va a ser sumamente útil. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder usar las fórmulas de la variable normal estándar para hacer aproximaciones de esta otra variable que está aquí. ¿Ok? Y listo. Ahora, bueno, ¿qué significa n grande, verdad? Para ciertas aplicaciones hay gente y hay libros y hay cuestiones así que mencionan que n igual a 30 ya es como un número grande. Entonces, que para n igual a 30 aquí, uno puede tratar esta variable como si se distribuyera como una variable normal estándar. Pero bueno, eso realmente, digamos, viéndolo yo como matemático, eso es un batazo, digamos. Porque no es que n igual a 30 vaya a servir siempre, sino el teorema diría que, bueno, no se llamaría el teorema del límite central, sino que se llamaría el teorema de 30 o algo así, digamos. Lo que pasa es eso, que para ciertas aplicaciones comunes, n igual a 30 termina siendo suficiente. Pero otra vez, eso es un batazo porque realmente eso no es que vaya a servir siempre con n igual a 30. Dependiendo de lo que uno esté haciendo, uno va a ocupar poner un n muchísimo más grande para poder hacer aproximaciones
mediante una variable normal estándar. Entonces eso varía mucho, pero bueno. Ahí sepan, digamos que en muchas ocasiones cuando vayan a ocupar tomar un n, les va a servir n igual a 30, pero otra vez, no siempre, porque si no el teorema no se llamaría teorema de límite central, ¿verdad? Pero bueno, eso era simplemente un comentario. Ahora hagamos este ejercicio que está aquí, que vean lo que dicen, ¿verdad? Es una aplicación de ese teorema. Dicen, en un casino se está evaluando si un juego de azar lo hará perder dinero o no, ¿verdad? Al casino. Entonces, el juego consiste en lanzar 10 dados justos de 6 caras. Y si la suma de los resultados de todos los dados que uno tiró, ¿verdad? De todos esos 10 dados que uno tiró, está entre 30 y 40, incluyendo esos valores, entonces el jugador gana $1000. Si no, el jugador pierde $500. ¿Ok? Así es como funciona ese juego. Ahora, el casino considera que el juego no será rentable si la probabilidad de ganar, ¿verdad? La probabilidad que tiene un jugador al jugar ese juego una vez, es, bueno, para ganar es mayor al 50%. Entonces, el casino dice, ok, tengo este juego que usted tira 10 dados, si la suma está entre 30 y 40 ganas, si no, no. Y si la probabilidad de ganar por alguna razón está para arriba del 50%, pensamos que vamos a perder plata, entonces mejor no ponemos ese juego, ¿verdad? Eso es lo que dice el ejercicio. Entonces nos están pidiendo, ¿verdad? Lógicamente, determinar la probabilidad de ganar ese juego. O sea, saber si esa probabilidad queda para arriba o no de 50% y si vamos a hacer que el casino pierda plata o no. Entonces, para hacer esto, y bueno, esto lo dejé escrito para no copiarlo, vamos a definir ciertas variables aleatorias que nos interesan, ¿verdad? Vamos a definir x1 como el resultado que uno obtiene en el primer dado, el número, digamos, ¿verdad? Del 1 al 6 que uno obtiene del primer dado. Vamos a llamar x2 al valor que uno obtiene del segundo dado. Y vamos a seguir así sucesivamente hasta x10, que va a representar el valor que uno obtiene del décimo dado. ¿Ok? Entonces tenemos estas 10 variables aleatorias. Ahora, inicialmente, para uno poder aplicar el teorema, uno ocupa una sucesión infinita de variables aleatorias y técnicamente uno podría seguir definiendo variables ahí x11, x12 y así infinitamente, pero para este ejercicio en particular realmente no nos importa que haya más variables porque solamente vamos a tirar 10 dados, entonces nos basta considerar solo estas 10 variables y ver qué pasa, ¿verdad? Ver qué podemos decir. Entonces, de todas las infinitas que habrían inicialmente, no importa cómo es que las definamos, no van a ser tan útiles. Entonces, podemos simplemente ignorarlas y dejar solo estas 10 y trabajar con esto para ver qué pasa, ¿verdad? Ahora, bueno, solo como un comentario, ¿cómo es que se ve el espacio muestral de este experimento? Bueno, el espacio muestral omega son todas las posibles listas de 10 números formadas por los números obtenidos de los 10 dados. Entonces, son listas, ¿verdad? En las que ponemos en la primera entrada el resultado que obtuvimos del primer dado, en la segunda entrada el resultado que obtuvimos del segundo dado, y así sucesivamente hasta llegar a lo que obtenemos en los últimos dados, ¿verdad? De modo que quede una lista con 10 números adentro. Y así es como se ven los resultados de nuestro experimento, ¿verdad? Entonces, bueno, las variables, digamos, la iésima variable, ¿verdad? Que tiene dominio omega y tira un número real, lo que hace es que toma una de esas listas y tira la iésima entrada de esa lista. Ok, tira el resultado que obtuvimos en el iésimo dado. Eso es lo que hace las variables aleatorias que definimos arriba. Ahora, muy importante, el teorema nos pide que la sucesión o que las variables con las que estemos trabajando sean I y D, ¿verdad? Independientes e idénticamente distribuidas. ¿Será que eso se cumple aquí? Bueno, primero que nada, las variables sí son independientes, ¿verdad? Porque lo que sale en un dado no altera lo que sale en otro dado, ¿verdad? De ninguna forma que en un dado salga 2 me condiciona a que el otro dado salga de alguna forma X, ¿verdad? Entonces son dados completamente independientes y el resultado que yo obtengo de cada uno de esos dados son independientes y por lo tanto eso me dice intuitivamente que las variables que yo estoy considerando aquí son independientes gracias a que están asociadas a dados justos que están por separado, digamos. ¿Ok? Entonces, listo con eso. Ahora, además, ¿verdad? Todas tienen que seguir la misma distribución. Y bueno, intuitivamente eso se debe a que básicamente todas son lo mismo, ¿verdad? Cada una lo que hace es simplemente darme
el resultado de uno de los dados, de uno de esos 10 dados que yo tiro. Entonces, en esencia, todos hacen lo mismo, solo que para un dado diferente. Entonces, realmente se comportan igual, digamos. Tienen que seguir la misma distribución porque hacen lo mismo, solo que para diferentes dados. Entonces, esa es como la forma intuitiva de uno ver que también están idénticamente distribuidas. Entonces, ya gracias a eso sabemos que esta sucesión que tenemos, que bueno, para este ejercicio solo nos va a interesar hasta x10. Pero bueno, esta sucesión que tenemos es I y D, ¿verdad? Son independientes e idénticamente distribuidas. Ahora, bueno, por una observación también, al ser idénticamente distribuidas, todas tienen la misma esperanza y todas tienen la misma varianza. Entonces, bueno, comencemos calculando cuál sería esa esperanza y cuál sería esa varianza. Entonces, vamos a ver. Y bueno, voy a intentar como hacerlo resumido para no durar demasiado esto. Pero bueno, la esperanza sería esto, ¿verdad? Sería mu. Entonces, digamos que estamos calculando la esperanza de una variable cualquiera, ¿verdad? Xy, nada más. Entonces, ¿cómo es que se calcula esta esperanza? Bueno, vamos a la definición, ¿verdad? La esperanza es simplemente la suma de los elementos del rango, entonces voy a poner YJ, ok. Inicialmente yo pondría de los XY en el rango de la variable, digamos, pero ya usé XY para la variable, entonces para distinguirlos voy a poner simplemente YJ, los elementos del rango de la variable XY. Y recuerden que por definición la esperanza es el punto del rango por la probabilidad de que la variable valga ese elemento del rango, ¿verdad? Eso es lo que vale. Eso es lo que vale la esperanza, ¿verdad? Es la suma de todos estos términos, por definición, ¿verdad? Y bueno, esto es una variable discreta, ¿verdad? El rango de la variable xy son los posibles números que pueden salir de un dado, que serían los números del 1 hasta el 6. Entonces, por esa razón es que es una variable discreta y por lo tanto es que yo estoy haciendo una suma en vez de una integral, ¿verdad? Bueno, escribamos eso, que el rango es simplemente los números del 1 al 6, ¿verdad? Para la variable xy. Ahora sería hacer esta suma, ¿verdad? Y bueno, escribiendo tal vez explícitamente, sería sumar. Ok, el primer punto del rango es 1, entonces sería 1 por la probabilidad de que xy toma el valor 1, más 2 por la probabilidad de que xy toma el valor 2, más 3 por la probabilidad de que la variable xy toma el valor 3, más 4 por esa probabilidad, ¿verdad? De que xy toma el valor 4, más 5 por la probabilidad de que xy toma el valor 5, más 6 por esa probabilidad, ¿verdad? Y ahí está. Eso es lo que vale la esperanza, ¿verdad? Es la suma de todos estos términos que están aquí, ¿verdad? Aquí lo que hice fue expandir esa suma. Ahora, ¿cuánto será que valen esas probabilidades? Bueno, pensemos un segundo. La variable xy, ¿verdad? Lo que hace es devolverme el número que salió en el iésimo dado, ¿verdad? Hay 6 posibles números, ¿verdad? Y de esos, digamos, hay únicamente uno que vale 1. Entonces, la probabilidad de que la variable xy valga 1 es un sexto. Porque de los 6 posibles resultados que hay, solo hay uno que es un caso, bueno, es un valor favorable, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy usando básicamente la probabilidad clásica. Porque son dados justos y básicamente todas las caras tienen la misma posibilidad de salir. Entonces, por eso es que yo sé que necesito usar la probabilidad clásica. De modo que esto es 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, y así hasta 6, ¿verdad? Más 5 por un sexto, más 6 por un sexto, ¿ok? Eso es lo que vale esta esperanza. Y ahora, bueno, simplemente simplificamos esto. Eso lo ponemos en una calculadora y esto nos va dando 7 medios, ¿ok? Entonces, esta esperanza vale 7 medios. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? La varianza es sigma al cuadrado, ¿verdad? La varianza de la iésima variable, sí, de las de antes, es esto. Ahora, esto es la esperanza del cuadrado de la variable menos el cuadrado de la esperanza de la variable inicial, ¿verdad? Eso es lo que vale la varianza. Ahora, esta esperanza que está dentro, ya sabemos que vale 7 sextos, ¿verdad? Ya la acabamos de calcular. ¿Y cuánto es que vale la esperanza del cuadrado?
Bueno, recuerden que la esperanza del cuadrado es simplemente la esperanza de antes, solo que poniendo los puntos, ¿verdad? Los YJ, poniendo estos puntos al cuadrado. Entonces sería simplemente, vamos a llegar y vamos a agarrar la suma que nos quedó antes, que era esta, reemplazando estos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por su cuadrado. Entonces esto me va a quedar como un sexto por 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿verdad? Más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Okay? Así es como me queda esta esperanza del cuadrado de la variable. Y ahora meto todo esto en una calculadora. Y esto me da 91 sextos. Ok, eso es lo que vale esa esperanza del cuadrado de la variable. Ahora reemplazando lo que vale cada cosa, esto es, entonces, 91 sextos menos 7 medios al cuadrado, ¿verdad? Y esto también lo pongo en una calculadora y esto lo que me dio a mí fue 35 doceavos. Entonces ahí está. Entonces listo. Ya conocemos lo que vale la esperanza y la varianza. Ahora, ¿para qué es que me interesa eso? Bueno, ese me va a interesar porque básicamente voy a definir, bueno, voy a intentar construir la estandarización del promediante más adelante. Entonces, tal vez antes, ¿verdad? Recordemos cuál era la pregunta. La pregunta era determinar la probabilidad de ganar el juego. ¿Y cómo era que uno ganaba el juego? Uno ganaba el juego si la suma de los resultados de todos los dados está entre 30 y 40. Ahora, los resultados de los dados son x1 hasta x10. Entonces, yo lo que quiero es saber, ¿verdad? Lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que la suma de los resultados de todos los dados, x1 hasta x10, digamos x1 más x2, así hasta x10, quede entre 30 y 40. Eso es lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para calcular esto? Porque bueno, inicialmente no he mencionado nada sobre las distribuciones de estas variables, ¿verdad? Y no sé del todo qué puede hacer. Pero vean lo siguiente. La idea con este tipo de problemas es que donde quede esta suma, vamos a intentar construir la estandarización del promediante de ellas. Entonces, primero vamos a comenzar creando aquí el promediante. Ok, ¿cómo podemos crear el promediante? Bueno, el promediante es esa suma entre la cantidad de ellas, que es 10. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todos los términos por 10. Entonces, divido aquí por 10 y divido aquí por 10. Queda así. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es que eso es válido? ¿Verdad? Porque esto parece como muy mágico, pero esto es válido porque básicamente lo que está dentro es un conjunto, ¿verdad? Recuerden que, digamos, cuando ustedes calculan una probabilidad, y voy a poner aquí uno más sencillo, digamos, como que la probabilidad de que x sea, bueno, de que x, de que x sea mayor o igual que 2, digamos. Recuerden que el conjunto que está dentro es realmente una abreviación del conjunto de los elementos del dominio del espacio muestral, tales que cuando yo le aplico la función a ese elemento del espacio muestral, me da algo que cumple la condición que está escrita aquí, ¿verdad? Eso era lo que vale explícitamente ese conjunto, ¿verdad? Y esto es simplemente una abreviación. Y de hecho hay gente que omite esto, digamos, y pone simplemente la condición que define al conjunto. La cuestión es que si es que ustedes manipulan esta condición y ustedes obtienen una condición que es equivalente, ustedes obtienen el mismo conjunto. Por ejemplo, si es que yo agarro esto, el conjunto de los R's en el espacio muestral, y yo multiplico ambos lados por pi, digamos. Por pi, digamos, algo así. Ok. Esta condición y estas son equivalentes. O sea, si esta se cumple, entonces esta se cumple. Y si esta se cumple, entonces esta otra se cumple dividiendo por pi a ambos lados. Entonces, cuando ustedes tienen condiciones equivalentes, eso les va a dar el mismo conjunto. Porque si un R cumple esta condición, como esta condición es equivalente a esta otra, entonces esos también son exactamente los mismos R que cumplen esta otra condición. Y básicamente es eso. Gracias al hecho de que estos son conjuntos, yo puedo manipular las condiciones por condiciones que son equivalentes, ¿verdad? Teniendo cuidado de estar seguro de que sean condiciones equivalentes, eso sí. No siempre que yo haga algo,
va a ser equivalente, pero digamos para cosas como sumas, multiplicaciones de números positivos y cuestiones así, siempre va a funcionar todo bien. Entonces, la cuestión es que cuando yo tengo condiciones equivalentes, eso me define conjuntos que son iguales. Y si yo tengo conjuntos que son iguales, entonces calcular la probabilidad de este conjunto es lo mismo que calcular la probabilidad de este otro conjunto, porque son conjuntos iguales. Entonces, esto al final de cuentas sería igual a la probabilidad. Bueno, sí, a la probabilidad del conjunto en el que x, bueno, de que pi por x es mayor o igual que 2pi. ¿Verdad? Donde esto es simplemente una forma de abreviar todo este conjunto largo. Entonces, por eso es que yo puedo poner, bueno, jugar con eso, con multiplicar números positivos adentro de las desigualdades y todo eso, y sumar cosillas y cosas así. Es porque en el fondo, ¿verdad? Recuerden, esto es simplemente un conjunto. Y todo se debe a que son manipulaciones con conjuntos. Pero bueno, era solo como un comentario, ¿verdad? El caso es que pueden hacer esto. Ok, pueden multiplicar cosas dentro de las desigualdades del conjunto que define la probabilidad y todo eso. Entonces ahí estamos con eso. Ahora, vean lo que pasa. Esto se me transforma entonces con lo que yo tenía en 3, ¿verdad? Menor o igual. Ahora, este es el décimo promediante, ¿verdad? Este es el décimo promediante de esas variables. Y esto aquí es 4, nada más. Entonces, haciendo esta manipulación, yo llego a que yo lo que quiero calcular es esta probabilidad que está aquí. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es escribir aquí la estandarización de esa variable. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Yo me recuerdo, según el ejemplo que hicimos acá, ¿verdad? Que la estandarización del promediante es esta, es el promediante menos mu entre esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Y de hecho, este mu, este sigma que está aquí va al cuadrado, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Este sigma que está aquí dentro de esa raíz va al cuadrado porque sigma al cuadrado es la varianza, ¿verdad? Aquí fue que yo me comí este cuadrado al puro inicio, digamos, en el primer ejemplo que hicimos de estandarizar un promediante. Otra vez el sigma nos había quedado al cuadrado. Entonces aquí, cuando yo lo escribí dentro de la raíz, tenía que ir al cuadrado. Pero bueno, el caso es que vamos a usar esta fórmula. Ahora, yo lo que quiero es imitarla. Entonces, para llegar a esa fórmula, vamos por, ya me perdí todo. Vamos para acá, ok. Para yo crear el promediante aquí, entonces lo que yo tengo que hacer es restar sigma, restar mu y dividir entre la raíz de sigma al cuadrado entre n. ¿Qué cuánto es que vale n? En este caso n vale 10 porque es el subíndice del promediante, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto. Ahora menor o igual que el promediante menos mu entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado entre n, que es 10, ¿ok? Y aquí hago lo mismo, ¿verdad? Todas las operaciones que yo le hago a cada uno de los lados tengo que hacerlo en todos los lados. Entonces aquí por consecuencia tengo que hacer un 4 menos mu entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado entre 10, ¿ok? Y estamos. Entonces esta probabilidad inicial se me transforma en esto. Esto que es aquí. Ahora, lo que está en el medio es simplemente la estandarización del promediante, ¿verdad? Por el ejemplo que hicimos antes, lo que está en el medio de la estandarización del décimo promediante. Entonces esto es lo que me queda en medio. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo y con el lado derecho? Bueno, en el lado izquierdo yo tengo que recordar que mu, ¿verdad? Era la esperanza. Mu vale 7 medios, ¿verdad? Y la varianza que era sigma al cuadrado me había quedado como 35 sobre 12. Entonces aquí en vez de poner mu pongo 7 medios, ¿ok? Y aquí en vez de poner sigma al cuadrado pongo 35 sobre 12, ¿ok? Y lo mismo aquí. En este otro lado pongo 7 medios en vez de mu. Y aquí pongo 35 sobre 12 en vez de la varianza. Ahora simplifico el lado izquierdo y el lado derecho, que eso simplemente son números. Eso nada más de ponerlo en la calculadora con mucho cuidado. Y el caso es que esto nos queda como... Esto nos queda en calculadora, nos queda como menos raíz de 42 séptimos, ¿ok? Y este otro me queda como raíz de 42 séptimos positivo. Ok. Entonces, así es como me queda la probabilidad. Ahora yo quiero calcular esto, ¿ok? Y aquí es donde hacemos uso de el teorema de límite central, ¿verdad? Solo que aquí vamos a tener que hacer una suposición. Entonces déjenme copiar esto que está aquí para continuar en el lado que está arriba.
Ok, aquí. Suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que n igual a 10 es suficientemente grande. Ok. Y bueno, esto es medio batazo, o sea, no hay una razón real para pensar que eso es suficientemente grande, ¿verdad? O sea, voy a hacerlo así como para ver qué pasa, nada más. Pero como les dije, anteriormente dijimos que n igual a 30 se considera como grande para diversas aplicaciones, digamos. Eso otra vez es otro batazo porque puede ser que para algún fenómeno que ustedes estén estudiando ocupen un número aún más grande o algo así. Y a veces sucede que ustedes ocupan un número un poco más pequeño. Pero bueno, para este ejemplo al menos voy a hacer el cálculo, digamos, suponiendo que 10 ya son números suficientemente grandes. Solo como para ver qué es lo que pasa y ya, ¿verdad? Entonces, suponiendo que n igual a 10 es suficientemente grande, por el teorema del límite central, se tiene que aproximadamente, ¿verdad? Y recuerden que lo que me decía el teorema del límite central es que la estandarización del promediante con ese n grande sigue aproximadamente una distribución normal estándar. Entonces, yo puedo aproximar esta variable por una normal estándar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Luego, lo siguiente. Recuerden que yo estaba calculando esta probabilidad. Esa es la que me interesa. Y según el cálculo que hice antes, yo llegué a que esa probabilidad que yo quiero es lo mismo que esto, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, yo tengo por el teorema de límite central que yo puedo aproximar. Y bueno, eso realmente es aproximar en distribución, pero para cuestiones de calcular probabilidades, yo puedo reemplazar esta por esta. ¿Ok? Cuando yo estoy calculando probabilidades, yo puedo reemplazar esta por esta. Entonces aquí, ¿verdad? Yo puedo aproximar esto por la probabilidad de que, bueno, de que una cierta variable esté entre raíz de 42 séptimos. Y aquí voy a reemplazar esto por la variable normal estándar. Y aquí voy a seguir dejando 42 séptimos. 42 séptimos, segundo. 42 séptimos, ahí estamos. Raíz de 42 séptimos. ¿Ok? Entonces ahí está. Ahora, ¿qué gano yo con eso? Que esta yo sí la puedo aproximar. ¿Por qué? Recuerden que esta es una variable continua. Entonces, por ser una variable continua, vimos un teorema que dice que la probabilidad de que la variable continua esté en medio de un intervalo, ¿verdad? En medio de dos valores es la función de distribución acumulada de esa variable en el valor grande, que sería 42 séptimos, menos la función de distribución acumulada de esa variable de la normal estándar en el valor pequeñito, ¿ok? ¿Qué será esto? Ahora, bueno, lo que hago es, siguiente, ¿verdad? Es ver cuáles son los decimales de esto. Entonces, voy a aproximar los decimales, ¿verdad? Para que me quede que esto es la función de distribución en aproximadamente 0.93 cuando lo pongo en calculadora, menos la función de distribución acumulada en el negativo de, y pongo esto en calculadora, eso me da 0.93 también. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahora simplemente tengo que calcular esta resta para poder estimar la probabilidad que yo quiero. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos la tabla de la distribución normal estándar. Entonces la idea es usar esa tabla, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algo nuevo porque en los ejemplos que habíamos hecho hasta el momento solo habíamos usado la parte positiva de la tabla. Ahora tenemos que usar la parte negativa también. Y esa parte negativa tiene un uso diferente. ¿Ok? Entonces vean, comencemos con este, que es la parte, bueno, la función de distribución en un valor positivo. ¿Cómo era que funciona este? Bueno, este simplemente llegamos a la tabla, ¿verdad? Y ubicamos este número, ¿verdad? 0.9, que es la parte grande, entonces 0.9 queda por acá. Y ubicamos la parte pequeñita, que sería 0.3, bueno, 0.03, ¿verdad? Lo que me hace falta. Y recuerden que como está la parte positiva, cuando yo lo sumo, si es que la suma de esta entrada de la fila, si esta entrada de las columnas me da el número que yo tengo adentro,
Entonces, la entrada que está aquí en la intersección de esta fila y esta columna, que sería esta entrada que está por acá, es lo que vale la función de distribución acumulada de la variable normal estándar en este punto, ¿verdad? Así es como uno usaba la tabla para la parte positiva, ¿ok? Entonces, viendo la tabla, esto vale 0.8238. Esto es aproximadamente 0.8238, ¿ok? Según la tabla. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo hacemos con la parte negativa? Entonces, para la parte negativa es parecido. Yo ubico 0.9, que es la parte más grande, bueno, menos 0.9, que es la parte más grande, que queda por acá, menos 0.9. Y ahora la diferencia es que yo ubico 0.03. Entonces yo ubico el 0.03 como está aquí. Y para la parte negativa funciona así. Yo a esta fila tengo que restarle esta columna. Y si yo obtengo el número que yo tengo adentro de la función de distribución acumulada, entonces tengo que usar esta fila y esta columna. ¿Ok? Entonces vean por acá. Si es que yo agarro el menos 0.9 de la fila y yo le resto la entrada de la columna, que sería menos 0.03, yo obtengo menos 0.93. Y esa es la entrada que yo ando buscando. Entonces así es como yo sé que tengo que usar esta fila y esta columna. ¿Ok? Entonces vean que tienen funcionamiento diferente. Para la parte positiva de la tabla hay que sumar fila con columna. Para la parte negativa hay que restarle a la fila a la columna, ¿verdad? Ahora, también hay una forma más sencilla de verlo, tal vez. Y la forma más sencilla de verlo es que simplemente juntar los números, ¿ok? Digamos, aquí sí, digamos, esto es sumarlos, pero también yo lo puedo ver como simplemente, literalmente pegarlos, digamos. 0.9 y 0.03, ahí lo junté yo. Que bueno, técnicamente es sumarlos, pero bueno, podemos ver cómo pegarlos. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos con este? Ok, técnicamente es restar este con este, ¿verdad? O sea, a este restarle este, como hice antes. Pero también lo pueden pensar simplemente de como pegarle esos decimales, digamos, simplemente hacer menos 0.9 y pegarle el 3. Entonces, pueden pensarlo así, ¿verdad? Y esa es como una forma un poco más sencilla de identificar cuál fila y cuál columna es la que yo quiero. El caso es que entonces, intersecando esta fila con esta columna, obtengo esta entrada que está por acá, ¿verdad? 1762. Entonces, viendo la tabla, ya yo sé que esto vale 0.1762. Ahora, también les voy a enseñar una forma alternativa de sacar los valores positivos por si acaso ustedes tuvieran solo la parte positiva. Entonces, esta forma funciona así. Hay una fórmula que sigue la función de distribución de una variable normal estándar, que es la siguiente. La función de la variable normal estándar, bueno, la función de distribución acumulada en un menos x vale lo mismo que 1 menos lo que vale esa función de esa variable normal estándar en ese x sin el menos. Entonces, si es que ustedes quisieran calcular lo que vale la función de distribución acumulada de la variable normal estándar en ese punto que tenemos, que era menos 0.93, entonces utilizando esa fórmula sería 1 menos la función de distribución acumulada de la variable normal estándar en ese punto sin el menos. Ok, que será así. Entonces ahora simplemente tendremos que ver esto en la tabla, que ya es la parte positiva. Y bueno, ya viendo eso en la parte positiva, que es esto mismo que está aquí, ya vemos que eso vale 0.8238. Entonces esto es 1 menos 0.8238. ¿Y qué es lo que pasa? Que si hacen esta resta, ¿verdad? Ponen esto en calculadora, esto les va a dar 0.1762 cuando lo metan en calculadora. Que es exactamente lo mismo que ustedes obtienen viendo este valor, digamos, de la parte negativa de la tabla. Entonces aquí tienen como dos formas de sacar lo que vale la función de distribución acumulada de una variable normal estándar, ¿verdad? En la parte negativa, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes sacan eso? Tienen ya dos formas. O viendo la parte negativa, que es simplemente juntando estos decimales, digamos, y viendo la entrada que está en la intersección de la fila y la columna. O bien la forma alternativa es usando esta fórmula, y esta fórmula es en particular útil si es que solo les dan la parte positiva de la tabla. Entonces, tengan en cuenta estas dos formas de sacar eso, ¿verdad? La cuestión es que entonces, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer esto un poco más para abajo, le sumo la tabla. Entonces, esta resta que está aquí es aproximadamente
0.8238 menos 0.1762. Y metiendo eso en la calculadora, esto me da 0.6476. Entonces, esta es la aproximación para la probabilidad que yo estaba calculando. La probabilidad de que esta suma de variables esté entre 30 y 40 haciendo todo lo que hice es esto. Es 0.6476. Y ahí está. Así es como se hace. Entonces vean qué importante. Inicialmente yo no sabría cómo calcular esta probabilidad, ¿verdad? Tal vez será muy complicado. Y yo inicialmente no conozco las distribuciones que tienen estas variables. Claro, ¿verdad? Yo podría ponerme a pensar cuál será la distribución y todo eso. Pero la cuestión es que no hace falta. Simplemente puedo usar el teorema del límite central, ¿verdad? Para con este truquillo de ir creando paso a paso, bueno, ir transformando estas sumas de variables en la estandarización de ellas, ¿verdad? Con ese truquillo. Gracias al teorema del límite central, tener que calcular una probabilidad de una variable normal estándar, que eso lo hago simplemente con la tabla que ya conocemos. Entonces, para eso es para lo que sirve este teorema. Para poder estimar probabilidades que yo no conozco inicialmente, ¿verdad? Con este truquillo que hicimos, digamos, por medio de lo que valen estas probabilidades para la función normal estándar, que es una función que ya conocemos. Entonces, la respuesta sería, ¿verdad? Esa probabilidad que nos interesaba vale 0.6476. Entonces, así, la probabilidad buscada, ¿verdad? De que el valor obtenido esté entre 30 y 40, digamos. Así, la probabilidad buscada es aproximadamente 0.6476, ¿verdad? Fue lo que nos dio. Ok, sí. Ahora, ¿verdad? Muy importante. Esto puede ser que no sea tan buena aproximación, ¿verdad? Depende de los redondeos que hayamos hecho de los decimales que obtuvimos por ahí. Depende de la tabla, ¿verdad? De la exactitud de esta tabla con la que estamos trabajando. Depende, perdón, de varias cuestiones así con las que modificamos los cálculos que estamos haciendo, ¿verdad? Los redondeos y todo eso. Y en particular, yo creo que aquí para alguno de estos, creo que es algún redondeo o algo así, no me acuerdo. Pero es eso, digamos, todo eso introduce error. Pero es más o menos algo parecido a esto. Ok, yo puedo estimarlo como aproximadamente esto, ¿verdad? Y otra vez, la exactitud puede variar dependiendo de lo que yo haya hecho, pero es aproximadamente esto. Entonces, bueno, esto es un 64.76%, ¿verdad? El caso es que esto nos queda mayor que 50 y el casino lo que le interesaba es que esto quedara para abajo de 50. Entonces, como esto es mayor de 50, mayor que el 50% de probabilidad de ganar en el juego. Entonces no es rentable el juego. Entonces no es rentable el juego para el casino. Ahí está. Este es un uso que tiene el teorema de límite central. Igual, bueno, en el PF que les pasé, está esto escrito mucho mejor, digamos, más despacio y todo eso, pero bueno. Aquí está, digamos, hecho en vivo. Bueno, ahora hagamos dos ejemplos más ya para terminar. Entonces, bueno, vamos a hacer estos dos. Igual, bueno, estos sí los dejé escritos así como están, porque la idea es que este video no quede tan re largo, entonces era para ahorrarme no tener que escribir todo lo que, bueno, todos los cálculos, digamos. Entonces vamos a comentar este ejemplo que está por acá. Perdón. Ok, tenemos una tómbola que tiene 100 bolas, ¿verdad? Que están enumeradas del 1 al 100. Y tenemos un experimento que consiste en extraer una bola con reemplazo de la tómbola un total de n veces. Ahora, eso de con reemplazo lo que significa es que cada vez que yo voy a extraer una bola, hay 100 bolas. O sea que la que yo saqué en la extracción anterior, ya la volví a meter para que eso no me afecte a la siguiente extracción, digamos. Entonces siempre hay 100 bolas. Y yo lo que hago es que saco una bola que está enumerada. Bueno, las bolas están enumeradas del 1 al 100, ¿verdad? Y yo saco una de esas y me fijo en el número y yo lo apunto por ahí, digamos. Y hago eso un total de n veces. ¿Ok? Entonces, el espacio muestral de este experimento consiste en listas de longitud n, ¿verdad? Porque yo hago n extracciones. Y la primera componente es el número de la primera bola que yo extraí. Y la enésima componente, que sería la última, es el número de
es el número que tenía la enésima bola que yo saqué, ¿verdad? Y así con todas las que están en medio. Entonces, ¿verdad? El espacio muestral se ve algo parecido a esto, ¿verdad? Son listas de tamaño n, donde adentro hay números del 1 al 100, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, la probabilidad que nos interesa es la clásica. Porque, bueno, vamos a suponer que las bolas, digamos, no hay una más pesada que otra, ¿verdad? Todas se comportan bien y todas, entonces, todas tienen la misma probabilidad de salir. Así que vamos a trabajar con la probabilidad clásica. Ahora, vamos a definir variables que básicamente es la misma idea del ejemplo anterior. Cada variable lo que hace es decirme el resultado de cada uno de los, bueno, cada uno de los resultados parciales, digamos. Entonces, la primera variable x1 lo que hace es decirme el número que salió de la primera bola que yo extraje. Entonces, me dice el primer resultado parcial. Después, la segunda variable lo que hace es decirme el número de la segunda bola que yo extraje. O sea, que me dice el segundo resultado parcial. Y así se continúa sucesivamente hasta las n bolas, ¿verdad? Entonces, defino una variable enésima que lo que hace es decirme el número que tenía. Y no era la segunda, sino que aquí... Y ahora que me fijo tengo que cambiar esto. La enésima bola. ¿Ok? Entonces, si se quiere uno puede continuar ahí definiendo variables, ¿verdad? Lo que pasa es que solo vamos a hacer n extracciones, entonces ya todas las demás no nos importan, pero si es que ustedes quieren verlo así para que se cumplan todas las condiciones del teorema, ahí podemos definir más variables, aunque no las vayamos a ocupar, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo hasta n, ¿verdad? Ahora aquí tenemos una serie de preguntas, que es primero, si estas variables son i y d, ¿verdad? Esto para poder aplicar el teorema. Después 2, nos piden calcular la esperanza y la varianza de esas variables, ¿verdad? Después 3, ver cuánto es que vale este límite, casi siempre. Y 4, calcular esta probabilidad que está aquí, ¿ok? Entonces, hagamos esto. Entonces, primero, las variables son i y d. Bueno, otra vez, como hay reemplazo, ¿verdad? O sea, como cada vez que yo saco una bola, vuelvo a meter otra para reemplazarla. Entonces, y bueno, y suponiendo que se mete con el mismo número, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una extracción, eso no tiene que afectarme el modo en que yo realizo la siguiente extracción, ¿verdad? Porque siempre van a haber 100 bolas, siempre hay un poco de azar, ¿verdad? Y no hay nada que me modifique el procedimiento que sigue. Entonces, por esa razón, yo puedo pensar que las extracciones son independientes y por lo tanto los resultados que yo obtengo de cada una de esas extracciones tienen que ser independientes. Entonces, este es como un modo intuitivo de uno darse cuenta que las variables tienen que ser independientes, ¿verdad? Otra vez, el modo de sacar el valor de una de esas variables no altera en ningún modo el modo en que yo saco el valor de la siguiente variable aleatoria, ¿verdad? Ahora, bueno, además, todas tienen que seguir la misma distribución, ¿verdad? Porque básicamente todas hacen lo mismo, ¿verdad? Otras, todas agarran una tómbola con 100 bolas y todas lo que hacen es sacarme una única bola, ¿verdad? Entonces, todas hacen básicamente que lo mismo. Entonces, puedo pensar que son igualmente distribuidas porque básicamente son la misma variable, solamente que para extracciones diferentes. Entonces, tienen que tener por fuerza la misma distribución, ¿verdad? Y esa es una forma intuitiva de uno darse cuenta de eso. Ahora, alternativamente hay otra forma y que de hecho también la podemos haber usado en el ejemplo que hicimos antes, que sería la siguiente, ¿verdad? Si xy es una variable cualquiera de esa lista que tenemos, ¿verdad? De las n variables que nos interesan, obviamente xy tiene rango del 1 al 100, ¿verdad? Porque los posibles resultados, que es el número de la bola que yo extraje, que me puede dar esa variable xy, son los números del 1 al 100, ¿verdad? Yo saco la bola 1, la bola 2 o así hasta la bola 100, ¿verdad? Solo una de esas. Entonces, por eso es que el rango de esta variable es, bueno, son los números de 1 hasta 100. Ahora, ¿qué pasa con las probabilidades de que esa variable que sí valga 1, de que valga 2, de que valga 3, de que valga 100, ¿verdad? De todas esas probabilidades. Bueno, todas son 1 entre 100. Porque básicamente yo estoy suponiendo de que las bolas tienen la misma probabilidad de salir, ¿verdad? O sea, son bolas bien hechas, ¿verdad? No hay una más pesada que otra, ni nada así. Entonces, todas tienen la misma probabilidad de salir. Como hay 100 bolas, entonces la probabilidad de que me salga una en específico, una de 100, sería un décimo, 1 entre 100, perdón. Entonces, todas estas probabilidades de que la variable valga 1, 2, 3 o así hasta 100 es 1 entre 100, ¿ok?
Todas esas probabilidades son iguales. Ahora, para hacer un argumento un poco más formal de eso de que están distribuidas de forma, bueno, de misma forma, usemos la definición de lo que vale la función de distribución acumulada, ¿verdad? La función de distribución acumulada, ¿verdad? En un cierto lambda de la variable xy. Y bueno, eso suponiendo, ¿verdad? Para comenzar que estamos tomando una variable xy y una variable xj en esa lista de variables que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos dos variables xy y xj y vean lo que pasa. La función de distribución acumulada, ¿verdad? De xy es por definición esto, es la suma sobre los elementos de su rango, ¿verdad? Que son menores o iguales a lambda en el que yo estoy evaluando, ¿ok? De esto, de las probabilidades de que esa variable valga exactamente ese y del rango, ¿verdad? Es la suma sobre todos esos y de estas probabilidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede, verdad? Y bueno, ya esto es del primer examen, de hecho. Pero vean lo que pasa. Este rango de esa variable xy, como dijimos, son los números de 1 hasta 100. ¿Ok? Y esta probabilidad también, como dijimos, vale 1 entre 100. Nada más. Ahora, vean lo que sucede. ¿Cuál sería esta otra suma? Esta suma, ¿verdad? Ahora sobre los yes en el rango de xj, ¿verdad? Con la misma condición, que ya sea menor o igual que ese lambda. Y de estas probabilidades de donde xj vale ese y. Vean que aquí la probabilidad sigue valiendo 1 entre 100, por lo que dijimos antes, ¿verdad? Todas las probabilidades de ese tipo valen 1 entre 100 para cualquier variable. Y aquí, el rango de la variable xj, dijimos que el rango siempre va a ser 1 entre 100 para todas las variables. Entonces, en esencia, esta suma y esta otra que está aquí son lo mismo, porque estoy sumando sobre los mismos yes términos que son iguales, que es 1 entre 100, ¿verdad? Entonces vean que estas dos sumas son exactamente la misma suma, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es esta segunda suma? Que déjenme tal vez borrar aquí un poco para que se vea mejor. Esta segunda suma es por definición lo que vale la función de distribución acumulada de xj. Entonces, con toda esta igualdad que yo hice aquí, estoy mostrando que la función acumulada de xy es exactamente lo mismo que la función acumulada de xj. Y cuando eso ocurre, entonces las variables xy y xj tienen la misma función de distribución acumulada, pero eso lo que quiere decir es que están distribuidas de la misma forma. O sea que son equivalentes en distribución. Entonces, por lo tanto, con esto yo estoy mostrando que cualquier variable xy y cualquier otra variable xj de esa lista que yo tengo son igualmente distribuidas. Por lo tanto, toda la lista completa, ¿verdad? Como esto sirve para cualquier xy y para cualquier xj, toda la lista completa de variables tiene que ser idénticamente distribuida. Bueno, tienen que ser todas idénticamente distribuidas. ¿Por qué? Porque cualquier par tiene la misma distribución, ¿verdad? Y aparte ya vimos que son independientes. Entonces, con eso yo concluyo que toda esa lista de variables son I y D, ¿verdad? Y listo. Ahora, así es como ya justifico la primera pregunta, que era eso. Era ver si las variables son I y D, ¿verdad? Que ya vimos que sí. Ahora, siguiente pregunta. Es calcular lo que vale la esperanza y la varianza para una variable xy de esa lista que yo tengo ahí. Entonces, ¿cuánto será que vale la esperanza? Bueno, aquí simplemente, ¿verdad? Otra vez, uso la definición de esperanza. La esperanza es esta suma que está aquí, ¿verdad? Es la suma de los yes en todo el rango de esa variable que tengo dentro de la esperanza, ¿verdad? De los términos, perdón, de los términos de esta forma. Y por la probabilidad de que esa variable valga ese y que yo estoy sumando, ¿verdad? Eso era por definición. Ahora, aquí reemplazamos términos. La probabilidad, ya vimos que siempre vale 1 entre 100. Entonces, esto se me transforma en la suma sobre todos los y del rango de la variable de y por 1 entre 100. ¿Ok? Ahora, este 1 entre 100 es un factor común. Entonces lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Básicamente eso es un factor común de toda la vida, digamos. Entonces lo saco fuera de la sumatoria. Entonces me queda 1 entre 100 por la suma de los y que están en el rango de la variable xy. Ahora, el rango de xy son los números del 1 hasta 100, ¿verdad? Esos son los posibles valores que salen de la variable xy. Así que al final de cuentas, sumar esto es lo mismo que sumar desde 1 hasta 100 los términos y, ¿verdad? Porque esos son los elementos del rango, ¿verdad? Entonces, esta suma es simplemente la suma desde 1 hasta 100 de y. Y ahora aquí utilizo esta fórmula para saber cuánto es que vale esa suma, ¿verdad? Hay una fórmula que me dice cuánto es que vale la suma, que es n por n más 1 entre 2.
Eso es lo que vale la suma desde 1 hasta n de un término y, ¿ok? Donde y va variando desde 1 hasta n. Entonces, usando esa fórmula, yo puedo reemplazar esta sumatoria que está aquí por, ¿verdad? Donde mi n es el número que está arriba, por n más 1 entre 2, ¿ok? Y esto está multiplicado al frente por 1 entre 100, entonces me queda esto. Ahora aquí cancelo este 100 con este 100 y me queda entonces simplemente 101 sobre 2. Entonces, por lo tanto, la esperanza de esa variable vale 101 sobre 2. Ahora vamos con la varianza, que también la voy a ocupar más adelante. La varianza, ¿verdad? Que es sigma al cuadrado, es simplemente la esperanza del cuadrado de la variable menos el cuadrado de la esperanza de esa variable, ¿ok? Ahora, la esperanza ya la tenemos, ¿verdad? Vale 101 sobre 2. Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular la esperanza de la variable al cuadrado? Pues simplemente es la misma fórmula, ¿verdad? De la esperanza, reemplazando estos términos y por y al cuadrado, ¿verdad? Esa era la única diferencia, que yo aplico la función que le estoy aplicando aquí a la variable, se la aplico aquí a este término. Y ahora calculo esto, ¿verdad? Entonces aquí reemplazo que las probabilidades aquí valen 1 entre 100. Aquí saco ese 1 entre 100 a factor común, a multiplicar al frente de la sumatoria. Y me queda esto que está aquí, ¿verdad? Ahora aquí me vuelvo a recordar que el rango son los números desde 1 hasta 100. Entonces sumar esto, donde y varía desde 1 hasta 100, es lo mismo que sumar desde 1 hasta 100 ya al cuadrado, ¿verdad? Es esto mismo. Entonces esto se me convierte en esto. Aquí utilizo esta otra fórmula para esta sumatoria, que es una fórmula un poco menos conocida, pero esta es una de las que uno prueba en un primer curso de mate pura, digamos. Por inducción sale fácil, pero bueno, eso no importa aquí, digamos, es simplemente que tenemos esta fórmula y la usamos para calcular esa suma. O bien lo hacemos a mano, pero hay mucha pereza a hacerlo a mano, pero mejor usamos esto. Y usando esto, entonces nos queda así, que esto es 1 entre 100 por lo que vale la sumatoria, que aquí lo que hice fue reemplazar n por 100, nada más, en esta fórmula. ¿Ok? Y reemplazando n por 100 me queda esto. Y ahora aquí meto esto en la cálculo, simplifico y me queda que eso vale 3383.5. Y ahora eso era lo que valía la esperanza de x al cuadrado. Ahora reemplazo esto menos el cuadrado de la esperanza que calculé antes. Y eso me da entonces lo que acabo de calcular menos 101 medios al cuadrado. Y eso me da 833.25. Así que esto es lo que vale la varianza de cualquier variable x y de esa lista. Entonces listo. Por lo tanto, sigma al cuadrado es esto. ¿Ok? Ahora listo, ya respondimos a la segunda pregunta, que era esa. La segunda pregunta era esta. Ver cuánto es que vale la esperanza y la varianza ahora. La esperanza es 101 medios y la varianza nos dio esto. 833.25, ¿verdad? Ahora, tercera pregunta es cuánto es que vale este límite casi siempre. Otra vez, este es el límite que mencionamos en la clase pasada. Es el límite de la ley de grandes números, ¿verdad? Esto que está aquí adentro es simplemente el enésimo promediante. Y estamos calculando el límite de eso. Entonces, la ley de grandes números me dice cuánto es que vale eso, ¿verdad? Entonces, simplemente, como tenemos una serie de variables, ¿verdad? Y bueno, las variables terminan hasta n, pero bueno, técnicamente yo puedo aumentar este n, digamos. Entonces, yo lo puedo hacer que crezca, digamos, que sea un n cada vez más grande. Entonces, por eso es que yo puedo tirar un límite de n hacia infinito. Pero el caso es que haciendo eso, ¿verdad? Estas variables siempre van a ser i y d. Y además tienen esperanza y varianza finita, ¿verdad? Que valen los números que ya calculé antes, ¿verdad? Como esto. Entonces puedo usar el teorema de la ley la ley fuerte de grandes números. Y usando esa ley, yo tengo que el límite que me están pidiendo es lo mismo que el límite del enésimo promediante, ¿verdad? Por definición. Y esto, por la ley de fuerte de grandes números, vale mu, que es la esperanza de las variables originales, ¿verdad? Y esa esperanza ya la calculé antes, que valía 101 entre 2. Entonces, simplemente, eso es lo que vale ese límite. Y eso es casi siempre, ¿verdad? Porque recuerden que hay resultados donde esto no se va a cumplir, pero casi siempre esto sí se va a cumplir. Donde casi siempre es que para la práctica va a ser siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está escrito eso, pero el caso es que ese límite vale 101 entre 2 casi siempre. Ahora, por último, ¿verdad? Nos están pidiendo calcular esta probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta probabilidad que está aquí? La idea, ¿verdad? Es la misma, yo tengo esta suma, entonces voy a comenzar primero transformando esto en el promediante de esas variables. Y luego, a pura propiedad, digamos, a pura manipulación del conjunto que está dentro, voy a escribir aquí la estandarización de esta variable promediante para poder usar
el teorema de límite central. Entonces esa es la idea para este ejercicio que está aquí. Entonces vean, ok, se tiene lo siguiente. Ok, esta es la probabilidad que yo quiero, ¿verdad? La probabilidad inicial. Y bueno, de hecho aquí puse un n. Y el ejercicio inicial, vean que pide 30, ¿verdad? Entonces, bueno, es calcular esta probabilidad, ¿verdad? Donde la suma de las variables hasta 30 está entre 1100 y 1900, ¿verdad? Entonces aquí este n que yo puse aquí inicialmente eran 30, entonces ahí ya está corregido. Y ahora sí, perdón, tenemos que la probabilidad que queremos es esto, ¿verdad? Y otra vez, yo lo que quiero es primero crear el promediante. Entonces voy a dividir todo por 30 para crear aquí el promediante de esta que está en medio. Entonces divido el de la izquierda por 30, el de medio por 30 y el de la derecha por 30 porque tengo que aplicarle la operación a todos. Y listo, me queda esto que es aquí. Ahora, reescribiendo lo que vale esto que está en el medio, este simplemente es el 30º promediante, ¿verdad? El 30º promediante, o no sé ni cómo se dice. Pero bueno, eso se me convierte en la probabilidad del 30º promediante. Bueno, de que ese 30º promediante esté entre 110 sobre 3 y 190 sobre 3. Donde esos números salen de haber simplificado simplemente los números que quedan aquí, ¿verdad? Y ya. Listo. Siguiente. Yo lo que quiero es crear la estandarización ahora del promediante aquí en medio. Entonces, lo que hago es restarle mu y dividir por esta expresión, ¿verdad? En todos los lados de la desigualdad. Entonces, hago eso en todos los lados de la desigualdad para crear la estandarización del promediante aquí en medio, ¿verdad? Entonces, hago todo eso. Listo, me queda eso que es aquí. Ahora, aquí reemplazo, ¿verdad? Lo del medio es simplemente la estandarización del promediante. ¿Ok? Entonces, reemplazo esto por la estandarización. Ahora, aquí lo que hago es reemplazar lo que vale mu, que ya vimos anteriormente que eso vale 101 sobre 2, ¿verdad? Y aquí también reemplacé lo que vale mu, nada más. Y aquí abajo reemplazo lo que vale sigma al cuadrado, que esa era la varianza, ¿verdad? La varianza nos quedó como 833.25. Entonces reemplazo eso ahí. Ahora, aquí lo único que hago es simplificar los números que nos quedan a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Y aquí, bueno, realmente lo redondeé un poco para dejar solamente dos decimales, digamos, porque esos son números un poco más feos. Entonces ahí los redondeé así. Y entonces esta probabilidad inicial, con todas estas modificaciones que hice, es aproximadamente igual a la probabilidad de que de que la estandarización, perdón, del 30º promediante esté entre 2.44 y menos 2.62. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad que yo quiero calcular. ¿Qué es lo que yo gano? Que por el teorema de límite central, ¿verdad? Gracias a que la sucesión de variables es i y d, y gracias a que este n es un número grande, que en este caso es 30, tenemos, ¿verdad?, que la estandarización de ese promediante se comporta aproximadamente como una variable normal estándar. Entonces, aquí cuando yo quiero calcular esta probabilidad, ¿verdad?, de que la estandarización esté entre estos dos valores, gracias a eso es lo mismo que calcular la probabilidad de que una variable normal estándar esté entre esos mismos dos valores, porque otra vez, dentro de probabilidades, esta variable se va a comportar igual que esta otra variable, ¿ok? Eso es lo que me dice el teorema de límite central. Entonces ahora la probabilidad original que yo quiero calcular se me convierte, gracias al teorema de límite central, en esta otra probabilidad que es aquí, ¿ok? Y ahora esta es una probabilidad de una variable normal estándar. Entonces para esta puedo utilizar la tabla. Entonces aquí simplemente me voy a la tabla. Bueno, antes de eso uso el teorema de que la probabilidad de que, digamos esto, la probabilidad de que una variable continua esté entre dos valores, ¿verdad?, es igual a la resta de la función de distribución acumulada en el más grande menos la función de distribución acumulada en el más pequeño. Entonces uso esta fórmula, ¿verdad?, aquí. Entonces me queda que esa probabilidad es lo mismo que la función de distribución acumulada de la variable normal estándar en 2.44 menos lo que vale la función de distribución acumulada en menos 2.62. Y ahora simplemente veo esos valores de la tabla, ¿ok? Ahora, para verlos de la tabla, ¿verdad?, y hacerlo aquí otra vez, vean que este primero es
en 2.44. Entonces me voy aquí a la parte positiva. Me voy a 2.4, ahora que es la parte más parecida que veo. Y después a 0.04, ¿ok? Porque la suma de ellos dos me forman el número que tengo aquí adentro, ¿no? 2.44. Y ahora veo cuál es la entrada. Bueno, y de hecho hagámoslo en el mismo color que lo hice. Hagámoslo en naranja. ¿Ok? Ahora, la entrada que está en la intersección de esa fila y esta columna sería esta que está por acá, ¿verdad? 0.9927. Y por lo tanto, esta función de distribución acumulada en 2.44 vale aproximadamente 0.9927. ¿Ok? Y eso sale de esta tabla. Listo. Ahora con esta otra, ¿verdad? Que está en verde. Entonces aquí yo quiero aproximar lo que vale la función de distribución acumulada en menos 2.62. Para eso, ¿verdad? Me voy a la tabla y busco menos 2.6 primero, ¿verdad? Menos 2.6 y punto 002, ¿verdad? Entonces sería aquí, ¿verdad? Porque este menos este me da el número que yo tengo adentro. O bien simplemente, si es que lo piensan así, juntando los números, obtengo el número que está dentro. El caso es que la intersección de esa fila con esa columna es 0.0044, así que esta función vale aproximadamente 0.0044. Y listo, ahí ya tengo los valores aproximados. Por lo tanto, la probabilidad que yo quería es aproximadamente esta resta que está aquí, ¿ok? Y eso en una calculadora me da 0.9883 y ya está. Entonces eso es lo que vale la probabilidad que me estaban pidiendo. Y ahí está la respuesta, digamos. Y esto es el final del ejercicio. Entonces, bueno, ahí ya hicimos todo lo que me estaban pidiendo. Pero bueno, otra vez, esto ya estaba escrito y era para ahorrarme tener que escribirlo, porque si lo escribo desde cero dura un montón más. Pero bueno, así es como nace este ejercicio. Ahora hagamos uno más así rápidamente, ya para terminar, que será este. Entonces, se realiza un estudio sobre el estrés de los estudiantes de una universidad, colegio, lo que sea. Y dice que las puntuaciones X1, X2, así, etcétera, de los estudiantes consultados siguen todas una distribución uniforme, ¿ok? Desde la puntuación 1 más baja hasta la puntuación 5 más alta, ¿ok? Ahora, vamos a pensar para este ejemplo que son puntuaciones continuas. O sea, que ellos pueden decir que se sienten 3.330228 estresados, ¿ok? O algo así, ¿verdad? O sea, que son todos los valores que están en medio. O que alguien se siente 1.1 periódico estresado, ¿ok? Ahora, dice que en el estudio se emplea una muestra de 75 personas, ¿verdad? De 75 estudiantes. Y entonces nos piden 4 cosas, ¿ok? Primero es calcular la probabilidad de que la puntuación promedio de los 75 estudiantes sea estrictamente inferior a 2. La segunda es calcular el percentil 90 de la puntuación promedio de los 75 estudiantes. La tercera es calcular la probabilidad de que la suma de todas las puntuaciones de los 75 estudiantes sea estrictamente menor que 200. Y la cuarta es calcular el percentil 90 de la suma total de las puntuaciones de los 75 estudiantes. Entonces, bueno, vamos haciendo esto aquí abajo, ¿verdad? Solo que antes de eso vamos a tener que definir un par de variables, ¿verdad? Que son las que nos interesan y varias cosillas ahí. Ok, entonces primero, básicamente como en los ejemplos anteriores, las variables que nos interesan son las que nos dan los resultados parciales. Entonces vamos a definir x1 como la puntuación del intervalo de 1 a 5 que da el primer estudiante consultado. ¿Ok? Y así vamos a continuar con x2, x3, etcétera, hasta llegar a x75, que es la puntuación que da en el intervalo de 1 a 5 el estudiante número 75 que fue consultado. ¿Ok? Y bueno, si es que lo que quieren es una sucesión infinita, digamos, para que esté exactamente igual que en el teorema, digamos, ahí podemos definir 76, 77, etcétera, ¿verdad? Todas las variables que faltan. Pero no hace falta, porque solo estamos consultando 75 estudiantes, entonces ya con eso ya estamos bien, ¿ok? Ahora, cada una de estas variables es independiente entre sí. Y bueno, eso es una suposición que vamos a hacer, ¿verdad? En la vida real puede ser que un estudiante influya sobre otro, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que no sea exactamente así en la vida real. Pero para este ejercicio vamos a suponer que son independientes, así que entrevistaron gente completamente desconocida, que está, bueno, que viven muy separados o algo así, ¿verdad? Entonces que ellos no se influyen de ninguna manera y que por lo tanto son independientes. Ahora, ok,
estas variables están idénticamente distribuidas porque según el problema, ¿verdad? Aquí arriba nos dicen que todas esas variables siguen una distribución uniforme. Entonces, todas ellas siguen una distribución uniforme. Desde la puntuación 1 más baja hasta la puntuación 5 más alta. Entonces, todas ellas siguen una distribución uniforme de 1 a 5, ¿verdad? Recuerden que, bueno, la distribución uniforme, que básicamente era la más aburrida porque era como una recta, ¿verdad? Aquí tenemos a A, aquí tenemos a B. Y esta era como una recta, ¿ok? Esta distribución uniforme comienza en un valor A y termina en un valor B. El valor A era el menor valor del rango de la variable, ¿verdad? Que es 1 porque las puntuaciones van de 1 hasta 5. Y el valor B de esa variable uniforme era el mayor valor del rango de esa variable, que es 5, ¿verdad? Porque todas las puntuaciones van de 1 a 5. Entonces, por esa razón es que sabemos que el parámetro A y B de la variable uniforme es 1 y 5. Y bueno, por dato del problema ya sabemos que todas siguen una distribución uniforme. Entonces, todas están distribuidas de la misma forma y por lo tanto están idénticamente distribuidas. Así, toda la lista de variables que tenemos son I y D, ¿ok? Son independientes e idénticamente distribuidas. Ahora, cada una de estas, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Cada una de estas variables, X y, está distribuida como una variable uniforme con parámetros 1 y 5. Entonces, por fórmula, ¿verdad? Aquí simplemente utilizo la fórmula de la variable uniforme. La esperanza de una variable uniforme era A más B entre 2. Entonces, aquí la esperanza vale 1 más 5 medios, que eso vale 3, ¿ok? Y la varianza de la variable uniforme, por fórmula vale esto. Que vale esto que es aquí, que es B menos A al cuadrado doceavos, ¿ok? Entonces, reemplazo lo que vale B y lo que vale A. Y ahora simplifico eso para que me quede 16 medios. Entonces, ya con los datos y sabiendo la distribución precisa de las variables iniciales, ya yo sé que la esperanza vale 3 y la varianza vale 16 entre 12. Que bueno, eso es 1.3 periódico, ¿ok? Y ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a las preguntas. Ahora que tenemos todos esos datos. La primera pregunta es otra vez, es calcular la probabilidad de que la puntuación promedio de los 75 estudiantes sea estrictamente inferior a 2. Ok, primero que nada, ¿qué es la puntuación promedio de los 75 estudiantes, verdad? Las puntuaciones individuales de cada uno de ellos está representada por una variable x1, x2, así hasta x75. Cada una de esas representa la puntuación que le dio uno de esos estudiantes. Entonces, ¿cuál será la puntuación promedio? Será simplemente promediar las 75 puntuaciones de ellos. O sea, simplemente promediar x1 hasta x75. Y bueno, como hay 75 estudiantes, sería un promedio de 75 elementos, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Eso es el promediante. Entonces, básicamente, lo que me están pidiendo es calcular la probabilidad de que el promediante sea inferior a 2. ¿Okay? El promediante de esas variables, de esas 75 variables, sea menor o estricto que 2. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ya una vez interpretado esto, nos vamos aquí abajo y calculamos lo que me están solicitando. La probabilidad de que el promediante sea menor que 2, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Otra vez, la idea es que yo inicialmente no sé cómo calcular esto, ¿verdad? Porque, bueno, tal vez no estamos así como del todo seguros qué distribución tiene que seguir la variable promedio, ¿verdad? Pero entonces recordamos que si de alguna forma podemos reconstruir aquí la estandarización de ese promediante, tenemos el teorema de límite central que me puede ayudar, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es reconstruir la estandarización de ese promediante aquí. Y para reconstruirlo, ¿qué es lo que hacemos? Le restamos mu a ambos lados, ¿verdad? Y dividimos todo por este término que era la raíz de sigma al cuadrado entre n, que n equivale a 75 porque es el promediante número 75, ¿verdad? Ese es el n que yo tengo aquí. Entonces, pongo estas expresiones para que esto que me queda aquí sea exactamente igual al promediante, perdón, a la estandarización del promediante. ¿Ok? Eso lo hago al propio. Y todas las operaciones que aplico aquí, se las aplico aquí también, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, me queda lo siguiente. Me queda que esto es lo mismo que calcular la probabilidad del conjunto en el que la estandarización del promediante, que es esto, ¿verdad? Es lo mismo que es aquí. Es menor estricto que esta otra cantidad. Y aquí lo único que hice fue reemplazar lo que vale mu, que vale 3, y lo que vale sigma al cuadrado, que sigma al cuadrado vale 16 doceavos, ¿verdad? Sigma al cuadrado vale 16 doceavos porque era la varianza. Entonces listo, ¿verdad? Y mucho cuidado con no confundirse con sigma y sigma al cuadrado, ¿verdad?
Aquí lo que va es sigma al cuadrado, que vale esto. ¿Ok? La varianza. Listo. Entonces ahí estamos con eso. Ahora, metiendo esto en una cálculo, nos queda lo siguiente. Que eso es lo mismo que la probabilidad de que la estandarización del promediante sea estrictamente menor que menos 15 medios. ¿Ok? Que eso es menos 7.5. Entonces aquí simplemente pongo lo que vale esa fracción y ya. Ahora, otra vez. Gracias a que este n que está aquí abajo es suficientemente grande para este problema, ¿verdad? Eso es un batazo, digamos, porque realmente no hay una forma de saber eso. Pero vamos a suponer que eso es suficientemente grande para poder hacer la aproximación. Y bueno, ya en la práctica al menos tengo la buena señal de que en la práctica 30 se considera grande usualmente. Aunque como les dije, ese es otro batazo, pero bueno. Suponiendo que 30 es grande, digamos, ya 75 está mucho mejor. Entonces podemos aproximar ese promediante, bueno, esa estandarización de ese promediante por una variable normal estándar. Entonces, ellas dos se comportan de la misma forma cuando están dentro de probabilidades, ¿ok? Luego, esto significa que entonces la probabilidad que yo quiero calcular, que era esta, ¿verdad? Esta es la probabilidad inicial, que el promediante sea menor que 2. Gracias a lo que hice, ¿verdad? A los cálculos que hice antes, eso es lo mismo que la probabilidad de que la estandarización del promediante sea menor estricto que menos 7.5. Y ahora, gracias a que este es el teorema del límite central, ¿verdad? Aproximadamente yo tengo que esa estandarización se comporta como una variable normal estándar. Entonces aquí puedo reemplazar la estandarización por la variable normal estándar para que ahora lo que yo tenga que calcular es esto. Es la probabilidad de que una variable normal estándar sea menor estricto que menos 7.5. Y aquí ocurre algo muy interesante con la tabla, ¿ok? Vean, aquí está la tabla, ¿ok? Esta es la parte negativa de la tabla. Y si es que ustedes ven los valores negativos, esto no llega hasta menos 7.75, ¿verdad? Eso llega hasta menos 3. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que pasa, ¿verdad? Viendo el patrón, ¿verdad? Mientras más negativo, ¿verdad? Mientras más a la izquierda esté un valor, ¿verdad? Bueno, más a la izquierda en la recta real, digamos, pero mientras más negativo sea un valor, vean que más pequeños son los valores que toma la función de distribución acumulada de la variable normal estándar, ¿verdad? Vean que aquí para menos 1 toma 0.15, ¿verdad? Pero aquí para menos 2.5 toma 0.0062. Aquí para menos 3 toma 0.003. Entonces eso va decreciendo. Y lo que sucede es que los valores para los que no aparecen aquí en la tabla toma valores así tan pequeños que básicamente son 0. Okay. No es que valga 0, sino que en la práctica básicamente es 0. Entonces, el menos 7.5 no aparece aquí, ¿verdad? Pero es eso, que los valores que no aparecen en la tabla es porque son aproximadamente 0. Son tan pequeños que es aproximadamente 0. Entonces, por esa razón, yo sé que esta probabilidad, que es lo mismo que vale la función de distribución acumulada de la variable normal estándar en menos 7.5, que eso es aproximadamente 0. Y por lo tanto, la probabilidad inicial que yo quería calcular es aproximadamente 0 y listo. ¿Ok? ¿Listo con eso? Ahora, siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta era calcular el percentil 90 de la puntuación promedio de los 75 estudiantes, ¿verdad? Ahora, otra vez, ¿quién era la puntuación promedio? La puntuación promedio era simplemente el promedio de las puntuaciones que obtuvimos. Las puntuaciones eran x1 hasta x75, ¿verdad? Entonces la puntuación promedio es simplemente el promedio de ellas. Y eso es simplemente el promediante. Entonces, lo que me están pidiendo es el percentil 90 del promediante, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el percentil? El percentil 90 es el número real alfa, tal que la probabilidad de esa variable que tenemos aquí, que era el promediante, ¿ok? Es el punto alfa, tal que cuando la variable es menor que ese alfa, me da el número que me están dando aquí. Escrito como una probabilidad, ¿verdad? Porque las probabilidades van de 0 a 1. Entonces, me están pidiendo el punto donde la función de distribución acumulada de la variable promediante alcanza el valor 0.90. ¿Ok? Es encontrar eso que es aquí. Alfa que cumpla esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, queremos el valor alfa que hace que esta probabilidad que está por acá valga 0.9. Entonces, otra vez,
Yo de esto no tengo idea. Yo no sé cuál es la distribución de ese promediante. Pero lo que puedo intentar hacer es reconstruir la estandarización de este promediante para luego usar el teorema de límite central para involucrar una variable normal estándar y con eso ya usar la tabla para aproximar esto. Entonces vean cómo funciona. Yo agarro esto, ¿verdad? Y hago el mismo truco antes. Le resto mu a todo, ¿verdad? Y divido entre esta expresión para reconstruir la estandarización del promediante aquí, ¿verdad? Entonces hago eso y al hacer eso me queda esta probabilidad que está aquí. Luego del lado izquierdo me queda la estandarización del promediante, ¿verdad? Y del lado derecho me queda esto. Aquí lo único que hice fue reemplazar que mu vale 3, ¿verdad? Según los cálculos anteriores. Y que sigma al cuadrado, que la varianza vale 16 doceavos. Entonces eso fue lo que hicimos aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Otra vez, por el teorema del límite central, yo puedo aproximar esta estandarización por una variable normal estándar. Entonces puedo reemplazar esta por esta aquí y pasar a calcular esta probabilidad que está aquí. Ahora, yo lo que quiero es un punto alfa tal que toda esta probabilidad que está aquí, que se ve medio fea, valga 0.9. La ventaja es que yo tengo la tabla de la distribución de la variable normal estándar. Entonces, observando la tabla, ¿dónde es que tenemos una probabilidad que valga 0.90? Viendo en la tabla, ¿verdad? Venimos por acá y buscamos dónde es que la tabla vale 0.9 o cuál es el punto más cercano. Bueno, viendo la tabla, cerca de 0.9 sería por acá, ¿verdad? Y el punto más cercano a estos que están por acá sería esto, ¿verdad? Sería 0.8997, ¿ok? Este se aleja un poco más, entonces voy a tomar este que es el más cercano. Ahora, ¿por qué se difiere? Este que tomé aquí difiere solo por 0.0003, ¿verdad? Entonces está bastante cerca. Y este tiene columna 0.08 y tiene fila, que aquí con mucho cuidado sería 1.2, ¿verdad? 0.1.2, entonces por lo tanto, ¿verdad? El punto tal que la probabilidad de que la distribución normal estandarizada menor que un cierto valor, tal que esa probabilidad vale 0.9, aproximadamente es 1.28, ¿verdad? Viendo la tabla, cuando aquí tenemos 1.28, ¿ok? Es cuando la probabilidad que tenemos aquí es aproximadamente 0.9, ¿verdad? Así es como funciona esto. Porque recuerden que esto es, ¿verdad? Esto simplemente está la función de distribución acumulada de la variable normal en 1.28, ¿ok? Y eso es lo que estoy calculando con la tabla. Entonces, listo. Ok, entonces ya sé cuál es el punto. Es aproximadamente 1.28 viendo la tabla. Entonces yo quería eso, ¿verdad? Yo quería un punto, ese que se queda dentro, tal que cuando la variable normal estándar es menor que ese punto, la probabilidad de este evento que está aquí es 0.9 aproximadamente. Entonces yo quiero que esto sea aproximadamente 1.28, que ya vimos con la tabla que es el punto que me sirve. Entonces yo quiero que lo que estaba adentro inicialmente sea aproximadamente igual a 1.28. Y esto ya me da una ecuación aproximada, digamos. De aquí yo puedo pasar este término a multiplicar, digamos, al otro lado, pasar el 3 a sumar, ¿verdad? Como haciendo un despeje alfa nada más y me queda esto. Me queda que alfa es aproximadamente este término que está aquí. Que bueno, esto lo meto en una calculadora, eso me da esta fracción. Y eso es aproximadamente 3.17. Por lo tanto, el alfa que yo estaba buscando es aproximadamente 3.17. Entonces, el percentil 90, que es ese alfa que yo estaba buscando, es aproximadamente 3.17. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora, pregunta 3, ¿verdad? Era calcular la probabilidad de que la suma de todas las variables, bueno, de todas las puntuaciones, que sí son mis variables, sea estrictamente menor que 200. ¿Ok? Calcular la probabilidad de que esa suma sea menor que 200. Entonces vamos por acá y planteamos eso, ¿verdad? La suma de todos los puntajes que dan los estudiantes será esto, ¿verdad? La suma desde X1 hasta X75, porque cada una de esas representa la puntuación que da uno de los estudiantes. Entonces sumo todo y así tengo la suma de de todas las puntuaciones y yo quiero que eso sea menor que 200. Entonces ahora otra vez, yo no sé cómo calcular esto ahora, pero la idea es que yo lo voy a transformar en algo que sí puedo controlar. Que lo que yo sí puedo controlar por el momento es primero el promediante, ¿ok? De ellas. Y después la estandarización del promediante, ¿verdad? Que se va a comportar como una variable normal estándar. Entonces hago lo mismo que hice antes, ¿verdad?
Aquí divido ambos lados de la desigualdad por 75 para ir formando aquí el promediante. Entonces aquí una vez que hago eso, aquí me queda el promediante, el 75º promediante, ok. Y aquí me queda, simplificando esta fracción, me queda simplemente 8 tercios, ok. Ahora paso para aquí abajo. Lo siguiente es que resto mu a cada lado, ¿verdad? Y divido cada lado por este número, que es raíz de sigma al cuadrado entre n, que n aquí vale 75, ¿verdad? Que es el subíndice del promediante. Entonces, hago esas operaciones, las hago a ambos lados de la desigualdad, ¿ok? Del lado izquierdo me queda la estandarización del promediante, ¿ok? ¿Ok? Del lado derecho me queda esto y aquí lo que hago es simplemente reemplazar lo que vale mu, que en este ejercicio vale 3, y reemplazar lo que vale la varianza, que vale 16 entre 12, y ya está. Por último, bueno, por último no, pero para ir terminando este inciso, simplifico este lado derecho, ¿verdad? Y eso me queda como menos 2.5. ¿Listo? Y ahora lo que yo quiero calcular es esta probabilidad que está aquí, ¿ok? Ahora, gracias al teorema del límite central, yo puedo aproximar dentro de probabilidades esta variable por una variable normal estándar. Entonces aquí puedo reemplazar esto así, ¿verdad? Y después ya puedo calcular esta probabilidad que me queda aquí con la variable normal estándar con la tabla. Entonces me voy a la tabla, ¿verdad? Y vean que esto es lo mismo que la función de distribución acumulada de la variable estándar en menos 2.5. Entonces ubico menos 2.5 en la tabla, que esa es la parte negativa de la tabla, ¿verdad? Menos 2.5 está aquí de una vez. Aquí tiene 0, ¿verdad? Y eso me da 0.0062. Entonces, usando la tabla, esta probabilidad es aproximadamente 0.0062. Y ya está, eso es lo que me estaban pidiendo. Era estimar la probabilidad de que la suma sea menor que 200, que ya vimos que es esto, ¿ok? Que es un número bastante pequeño. Ahora, por último, me estaban pidiendo calcular el percentil 90 de la suma de todas las puntuaciones, ¿ok? ¿Qué es eso? Ahora, eso otra vez es el número alfa, tal que la variable que ellos me están mencionando, bueno, tal que la probabilidad de que la variable que ellos me están mencionando sea menor que ese alfa, es igual al 0.9 que sale aquí, que es del percentil que me dan. Entonces, planteando estos datos, bueno, planteando estos datos más bien en una expresión, digamos, era esto. Esto es lo que yo quiero calcular. Percentil es este. Bueno, el percentil es este, digamos, pero el punto donde se alcanza ese percentil sería este alfa, ¿ok? Que es el que me están pidiendo más bien, ¿ok? Y listo, entonces vamos a calcular esto. Bueno, otra vez, misma idea. Pongo aquí 0.9 igual a la probabilidad que yo quiero ahora. Ahora, mi idea es ir transformando esto en algo que yo sí quiera manipular, ¿verdad? Que yo sí pueda controlar. Entonces voy a comenzar construyendo el promediante. Para eso divido ambos lados por 75, ¿verdad? Listo. Divido ambos lados por 75. Del lado izquierdo me queda el promediante, nada más. Aquí me queda alfa entre 75. Ahora, aquí quiero algo que yo pueda controlar. Entonces voy a construir la estandarización del promediante, ¿verdad? Para eso simplemente resto mu y divido entre esta otra expresión, ¿verdad? Entonces hago esto del lado izquierdo. Y como lo hago del lado izquierdo, también tengo que hacerlo del lado derecho, ¿verdad? Solo que con este alfa entre 75 ahí estorbando. Aquí entonces reemplazo el lado izquierdo por la estandarización, ¿verdad? Que eso es lo mismo por definición. Bueno, perdón, por definición, no, por el ejemplo que hicimos antes, ¿ok? Y aquí reemplazo lo que vale mu por 3 y sigma al cuadrado, que es la varianza por 16 entre 12, ¿ok? Listo. Y ahora me vengo para acá. Y, ok, aquí de hecho no lo escribí, pero esto, ¿verdad? Debido al teorema del límite central. Ok, esto es de hecho igual a la probabilidad de que la variable normal estándar sea menor que todo ese número que está aquí, ¿verdad? Gracias a que al límite, bueno, al teorema del límite central, esas dos variables se comportan igual cuando n es grande, ¿ok? Entonces ahí está básicamente. Y ahora queremos calcular esto. Entonces queremos ver cuál es el alfa tal que toda esta cosa que está aquí, bueno, tal que cuando la variable normal estándar es menor que toda esta cosa que está aquí, obtenemos 0.9 de probabilidad, ¿ok? Entonces nos vamos a la tabla y ubicamos otra vez 0.9.
Entonces 0.9 en la tabla, ¿verdad? Era por acá. Este era el valor más cercano a 0.9 que se alcanza en esta columna y se alcanza en esta fila que es 1.2. Así que nos vamos por acá, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrar es eso, que la probabilidad de que la variable normal estándar sea menor a un punto, que esa probabilidad me dé aproximadamente 0.9, se da cuando ese punto es 1.28, ¿verdad? Viendo la tabla que está aquí, ¿verdad? Otra vez. Entonces, aquí simplemente sabemos, ¿verdad? Que este punto tiene que ser aproximadamente igual a este punto, ¿verdad? Porque otra vez, este es un punto tal que cuando la variable normal estándar es menor a él, obtenemos 0.9 de probabilidad. Pero viendo la tabla ya vimos que ese punto es 1.28. Entonces, lo que está dentro, ¿verdad? Aquí adentro, tiene que ser aproximadamente ese 1.28 que encontramos. Y ahora con eso simplemente hacemos un despeje. Entonces, venimos por acá. Y hacemos el despeje alfa, ¿verdad? Pasamos, bueno, tal vez aquí que no está despejado, digamos, pasamos esta raíz a multiplicar primero, después el 3 a sumar, y después este 75 a multiplicar. Entonces, haciendo el despeje, ¿verdad? Nos queda lo siguiente. Nos queda esto que está aquí, ok. Y ahora meto esto en la calculadora. Esto me da esta fracción que está aquí, que es 1189 quintos, que eso es 237.8. Luego el percentil 90 de la variable suma, que lo que me están pidiendo es este. Es alfa igual a 237.8. Y ya está, entonces ya con esto ya resolvimos el ejercicio. Y listo, entonces ya con esto ya terminamos la parte de teoremas sobre límites de variables aleatorias. Bueno, cualquier cosa, si es que tuvieran preguntas, pueden preguntarme ya sea por Telegram o en consulta o algo así, ¿verdad? Y sí, esto es básicamente. Aún nos falta ver un poco más de materia, ¿verdad? Sobre todo lo de cadenas de Markov y esas cuestiones, pero bueno. Y bueno, a la fecha de la que estoy grabando esto, recuerden que el martes, bueno, tal vez no sabían, pero el martes que viene hay tarea. Dejamos asignada una tarea para la semana que sigue, digamos, y va a ser sobre este tema de límites de variables aleatorias. Entonces ahí está. Bueno, otra vez recordarles que pueden preguntarme si es que tienen dos con esto y por aquí voy a dejar la grabación.